El siguiente caso de brujería es uno de los más impresionantes que he recibido en el canal. Nos lo envió una suscriptora porque desea compartir contigo su experiencia. No cabe duda de que las personas que quieren hacer daño no tienen límite. Si tienes alguna experiencia y deseas compartirla, te dejo mis datos en el primer comentario. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Estimada audiencia de Viviendo con el Miedo, por cuestiones personales pedí que cambiaran los nombres. No quiero que haya más problemas en mi hogar, ni preocupar a mi madre. Sin embargo, deseo contarte mi experiencia con la brujería, tal cual como está sucediendo, y la manera en que nos ha afectado como familia. Todo lo que a continuación te platicaré es doloroso para nosotros. Sin embargo, deseo que las personas sepan que a pesar de que no crean en la brujería, esta sí existe. Mi hermano Mariano es un hombre que no había tenido suerte en el amor, ya que estuvo casado 2 veces, pero se divorció de ambas parejas, motivo por el cual decidió regresar a vivir a casa de mis padres. Todo iba bien. Él trataba de curar sus heridas cuando de la nada, a los pocos meses de su segundo divorcio, conoció a una mujer llamada Lucía. Ella era viuda y de ascendencia cubana. Al conocerla pensó que había encontrado nuevamente el amor, que la vida le sonreía, y hasta cierto punto fue verdad, ya que ambos vivieron juntos durante 17 años, hasta que el año pasado mi hermano se separó de Lucía, ya que se había enterado de ciertos rumores que ella tenía varios quereres extramaritales y que cuando mi hermano salía de viaje por trabajo, ya que era chofer de autobús, ella aprovechaba para tener sus encuentros. Sin embargo, en esos momentos, todo eso eran rumores porque no podía comprobarlo, pero él sentía en su corazón que ya no estaban bien las cosas. En uno de sus viajes a Guatemala, ya que él hacía viajes fuera del país, conoció a una mujer llamada Marta. Tenía unos 35 años de edad, y como se había separado de Lucía, dio pie para iniciar una relación con la recién conocida. Sin embargo, se enteró su expareja de que tenía una novia, y claro que le dio coraje, porque él le daba un buen dinero tanto para mantener a sus 2 hijas como a ella. Incluso le pedía más dinero y él siempre se lo daba. Entonces, al enterarse de que tendría una novia, pensó que su minita de oro se iba a terminar, por lo que obviamente no estaba nada contenta. En esa época en que mi hermano se había separado de Lucía, le fueron con los chismes a mi madre. Ella siempre se había mantenido a raya de la situación, pero en esta ocasión, cuando mi hermano le dijo que se había separado de Lucía, estaba molesta. Le dijo que debería de centrarse, que ya era un hombre adulto y que necesitaba poner los pies sobre el suelo, que ya lo había apoyado con sus otras 2 separaciones, a pesar de que tenía 2 hijos con su primera esposa, pero que en esta ocasión tenía 2 hijas más, y que no podía estar dejando hijos desatendidos de cada relación amorosa que tuviera. Mi hermano le dijo que él siempre había estado pendiente de sus hijos mayores y que con sus 2 hijas menores no sería la excepción, que seguiría enviando dinero para su manutención y estaría pendiente de ellas, pero que la vida con Lucía ya era muy complicada, habían discusiones, pleitos todo el tiempo, y que quería tener la oportunidad de conocer a otra persona, que había encontrado a una mujer maravillosa, que su nombre era Marta y que vivía en Guatemala, y que a lo mejor con ella sería muy feliz. Mi madre estaba muy disgustada, y más con la noticia de que tendría otra pareja, por lo que le dijo que ya no quería que trajera
a otra mujer a la casa, que debería de arreglar sus asuntos con Lucía y que ya, de una vez por todas, sentara cabeza. Mi hermano, después de esta discusión con mi madre, se dispuso a regresar a su casa para ver si podía solucionar la situación, tratando de seguir el consejo de nuestra mamá. Sin embargo, cuando estaba de camino a su casa, pasó por el Oxxo cercano a su domicilio. Quería comprar algo, y ahí, en ese lugar, se encontró con su todavía esposa Lucía. Pero no estaba sola. Ella iba acompañada de un hombre. Al verla, él le cuestionó que quién era aquel. Ella dijo que la había contactado para darle una bolsa de pan. Pero mi hermano sabía que solamente eran pretextos, y ahí mismo empezaron a discutir. Ya con esa prueba tan obvia, mi hermano decidió divorciarse. A veces, cuando uno termina una relación de pareja, hay que tratar de ser lo más político o amable posible, más cuando se tienen hijos de por medio. Pero en el caso de Lucía, ella estaba dolida porque él había puesto fin al matrimonio. Y estoy segura que le decía cosas terribles de mi hermano a sus hijas. Incluso hubo una situación que mi madre me platicó, en donde un día mi hermano fue a buscar a una de sus hijas a la escuela secundaria, pero según ella, llegó llorando a su casa. Le dijo a su madre que sus amigos del colegio se empezaron a burlar porque su papá no era agraciado y que tampoco tenía mucho cabello. Él se enteró de aquellas palabras porque Lucía le llamó por teléfono para decirle que hacía pasar vergüenza a sus hijas y que si lo volvía a hacer, llamaría a las autoridades y lo acusaría de secuestro. Ante tal situación, con todo el dolor del mundo porque mi hermano amaba a sus hijas, se alejó de ellas, eso sin dejar de enviarles dinero para su manutención. El día que se salió definitivamente de su casa, es decir, que sacó sus cosas que quedaban, ambos pelearon muy fuerte, y en ese pleito Lucía le dijo a mi hermano que se tomara una purga que le había preparado, y entre el calor del pleito mi hermano se lo tomó. Honestamente no sé por qué, pero lo hizo, y después se fue a Guatemala, donde buscaría refugio en los brazos de Marta, pensando que de esa manera encontraría un poco de amor y tranquilidad. Toda esta situación sucedió en el mes de febrero del 2023. Lucía estaba furiosa, por lo que empezó a lanzar amenazas y llamadas a mi madre. Le decía que había ido a ver una bruja, que le había pedido un trabajo negro para que, en unos 6 meses, ella viera a mi hermano como un animal, que se acordaría de ella cuando viera en qué se iba a convertir. Mi pobre madre, ¿qué más podría hacer? Le dolían todas aquellas palabras, y por más que ella había querido que por el bien de sus nietas mi hermano se quedara con Lucía, Mariano había tomado su decisión. Mientras tanto, mi hermano y Marta tenían una relación más formal, e incluso la habían hecho pública en las redes sociales, cosa que incrementaba la molestia de su expareja. Realmente ni mi madre ni alguien de la familia en la ciudad puso atención a las amenazas de Lucía. Pensaban que estaba dolida y que podría decir miles de cosas para tratar de desahogarse. Y yo, como vivo en otro país, no me llamaron para contarme la situación. Me imagino que no me querían preocupar, ya que tampoco ellos estaban muy preocupados que digamos. Sin embargo, para el Día del Padre en México, el cual se celebra el tercer domingo del mes de junio, mi hermano estaba celebrando su día cuando de repente se empezó a sentir muy mal. Le faltaba el aire, y entre los que estaban presentes mencionaron que parecía que estaba a punto de darle un infarto, por lo que rápidamente lo llevaron de emergencia al hospital del Seguro Social. Y según el médico, cuando lo revisó, se dio cuenta de que una de sus muelas estaba supurando y que según por esto le estaba afectando el corazón. Realmente no sabría cómo explicarte más, eso fue lo que me dijeron. Yo no soy doctor, pero me imagino que todo está conectado de una u otra manera.
Y eso fue lo que dictaminaron, que incluso se quedó hospitalizado durante 3 días. Lo monitorearon, checaron su presión, corazón y demás, y cuando lo encontraron fuera de peligro lo dieron de alta. Cuando llegó a casa empezó a sentirse mal del estómago, devolviendo la poca comida que tenía en él. Y desde ese día, de manera diaria y continua, devolvía el estómago. Ningún medicamento ayudó a controlarlo, así que cada bocado que ingería era un bocado que salía de su cuerpo. Y como se dieron cuenta de que mi hermano no paraba de devolver, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos y ayuda familiar, a los 8 días fue trasladado al hospital de Minatitlán. Ahí le hicieron miles de análisis hasta que dictaminaron que lo que tenía era cáncer. Y déjame decirte que la manera en que se lo dijeron a mi madre fue sin tacto y de una manera cruda, así que todo se estaba desmoronando. El diagnóstico médico fue que tenía cáncer terminal, pues semana a semana avanzaba de manera descomunal. Los médicos no se lo explicaban. También le encontraron un tumor en la aorta y quistes en el brazo, además del cáncer de estómago. Todo eso al mismo tiempo, y a pesar de que estaba de gravedad, mi hermano no sentía dolor. Hasta los doctores decían que ese caso era muy extraño. A mí me llamaron para contarme de la triste situación, y lo único que podíamos hacer era orar. Hacíamos rosarios y misas para mi hermano, ya que mi madre es muy religiosa y tiene amistades con sacerdotes. Ellos siempre pedían por él. Era el único consuelo que teníamos, ya que no podíamos hacer nada médicamente porque él estaba desahuciado. Yo conozco a una madrina que es vidente. Por si no sabes, madrina se les dice a las personas que practican la santería. Ella es de Cuba, pero vive en Estados Unidos. Y a pesar de que estamos a muchos kilómetros de distancia, ya que vivimos en diferentes estados, le llamé por teléfono y le pregunté por mi hermano. Eso sin decirle nada del asunto, ni de las exparejas, enfermedades y demás. Ella inmediatamente me dijo que a mi hermano le habían dado de tomar algo y que eso lo tenía pegado en la boca del estómago, que le hicieron un trabajo con la Santa Muerte, que la mujer que le puso la maldad era una viuda, ya que antes de conocerlo, su marido falleció de la misma manera. En eso recordé que la expareja de Lucía había fallecido de cáncer. Se me erizó la piel. Sabía que era cierto todo lo que me estaba diciendo. Me imagino que te estás preguntando por qué no viajó la madrina a México para ayudar a mi hermano. Bueno, él estaba hospitalizado y el hospital no permite el acceso para llevar a cabo rituales o medicina alternativa, así que lo único que podíamos seguir haciendo era rezar. Tengo una prima que practica la santería. Ella vive en la capital, pero le hizo una consulta a mi hermano. Tal vez le leyó las cartas y le dijo exactamente lo mismo que la madrina, que a él hicieron algo muy fuerte con la Santa Muerte y que necesitaba llevar a su padrino, pero el hospital no permitía el acceso. Yo creo que hay personas que tienen dones especiales, y estas 2 personas, la madrina y mi prima, son la prueba. Ellas, a pesar de que no se conocían, dijeron exactamente lo mismo. Pasaron 6 semanas y el viernes 25 de agosto se cumplió la 7ª semana. El cáncer en 15 días avanzó a todo su cuerpo. Quiere decir que hasta los órganos sanos que tenía ya están contaminados. Él no lo sabía, tenía fe que se iba a curar. Los doctores no le pudieron dar ni quimioterapia ni operarlo, porque no era apto para estos tratamientos debido a su condición. Abarcó todo su estómago, parte de sus intestinos ya no funcionaban, sus riñones tampoco, y en las radiografías aparece lleno de tumores. Ya no puede ni efectuar sus funciones básicas. Acá viene algo escalofriante. A pesar de estar en la condición en que se encontraba, Lucía lo fue a ver al hospital,
para pedirle dinero porque quería hacerle sus 15 años a su hija. Creo que esa mujer no tiene escrúpulos, pero tengo fe que tiene un lugarcito separado en un lugar muy al sur, donde el calor es apremiante. Desgraciadamente, toda esta vivencia tan terrible que hemos vivido en la familia llegó a un punto sin retorno. Mi hermano Mariano falleció el día lunes 4 de septiembre por la mañana, justamente en el tiempo que dijo Lucía que iba a sucederle algo malo a mi hermano. Ella lo gritó a los 4 vientos. No se pudo hacer algo al respecto, tal vez porque se pensó que la brujería no existía, o que no llegaría tanto la madre de sus hijos, o 1000 cosas más. Solo sé que estamos de luto. Lo único que agradecemos es que mi hermano no padecía los dolores. Eso es algo incomprensible por el nivel de deterioro que tenía. Y también estamos agradecidos porque Marta, la chica que conoció en Guatemala, estuvo a su lado cuidándolo, dándole cariño y atenciones, haciéndole compañía a mi madre cuando lo necesitaba. Y si bien la conoció hace pocos meses, eso demuestra que el amor no tiene límites ni tiempo definido. También nos enteramos por una vecina que Lucía tenía un amante desde hace varios años y que es él quien va a patrocinar los 15 años de mi sobrina. No sé qué va a hacer ahora al respecto porque ya no tendrá su manutención. Supimos que ella había ido a preguntar cuándo le iban a depositar la pensión porque era la viuda, pero la secretaria le dijo que como se había casado únicamente por la iglesia, no le correspondía absolutamente nada. ¿Cómo se casaron por la iglesia nada más? Eso no lo sé, escapa de mi entendimiento. Solo sé que le dolerá la muerte de mi hermano por donde más le duele, el dinero. A raíz de todo esto, mi madrina santera me llamó y me dijo que Lucía padecerá el dolor que a mi hermano no le dio, que ella lo va a sufrir tarde o temprano. Así que solo esperamos justicia divina o karma, porque no le vamos a devolver nada. Gracias a la suscriptora por la confianza y le damos el pésame a ella y a su familia. Dios tenga a su hermano en la gloria. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?